adorarte, exaltarte y bendecirte. Dios les bendiga a todos. Pueden sentarse, mis amados. Pero ¿por qué no antes de sentarse saluda a la persona que está atrás, al que está delante, al que está al lado? De pronto usted lo va a encontrar en el supermercado, en la calle, no sé, en el bus, en la cuadra, y usted dice, ay, en alguna parte lo he visto o la he visto. Es mi hermano en Cristo, es mi hermana en Cristo. Entonces, salúdele con toda libertad. ¿Listo? Gloria a Dios. Puede ponerse cómodo si ya saludó. Bien, hoy es el Día de las Madres. Se está celebrando hoy el Día de las Madres, así que felicitaciones a todas las mamás. Un aplauso para ellas, a ver los hijos, y un aplauso al Señor por las mamás. Hoy se va a dejar consentida, hermana. Si le dicen no prenda la estufa, caballeros e hijos, entonces déjese consentir. Bien, vamos a estudiar la palabra. Durante varios domingos vamos a estar hablando sobre una temática específica. Y hoy quiero empezar, como la parte introductoria, usando un texto que está en Tito, capítulo número 1, versículo 5. Hay libros y cartas bíblicas, o sea, libros de la Biblia, como Amós, que pocas veces leemos, y cartas de la Biblia que también pocas veces leemos. Y una de esas cartas bíblicas de la Biblia es Tito. Tito es vecino de Timoteo, si no sabía dónde queda. Tito queda después de Timoteo, o sea, son vecinos, Tito y Timoteo. Busque por favor Tito 1:5. Vamos a leer Tito, capítulo número 1, versículo 5. A las personas que nos acompañan por las redes sociales también les enviamos un saludo. Cada domingo en los cultos de las 10:30, las transmisiones. Bien, Tito 1:5. Durante varios domingos vamos a estar manejando una misma línea temática. Hoy queremos, como bien les dije, comenzar con la parte introductoria de este tema. Puede traer el domingo una agenda, un bolígrafo, tome apuntes. Y por X razón, si no puede asistir algún domingo en la transmisión, quedan ahí en la página el mensaje para que usted siga la secuencia y pueda ser edificado por la palabra. ¿Todos lo tenemos? Tito 1:5. ¿Sí? ¿Lo tenemos todos? Vamos a leerlo. Solamente el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vuelvo a leerlo. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El apóstol Pablo le escribe esta carta a Tito. Es una carta personal. Están en el viaje misionero de Pablo y Tito lo está acompañando. Tito es la mano derecha de Pablo, es un líder cercano de Pablo. Y Pablo lo tiene que dejar en la isla de Creta con dos encargos. Primer encargo, ¿cuál es? Para que corrigiese ¿qué? Lo deficiente. Y segundo encargo, para que estableciese ancianos en cada ciudad. En Creta hay una iglesia nueva que quedó como el resultado del anterior viaje misionero de Pablo. Y esas iglesias o congregaciones nuevas que hay allí en la isla de Creta empiezan a tener unas necesidades.
pero también empiezan a tener unos problemas. Y Pablo le encomienda, en este caso a Tito, lo deja el hombre de confianza para que corrigiese esos problemas que se habían presentado en esas iglesias nacientes. Pero también para que no solamente corrigiese problemas, sino para que estableciera ancianos. Déjeme darle la primera aplicación en el transcurso de la exposición. Eso nos muestra que toda congregación tiene problemas. O sea que los problemas no solamente eran en las congregaciones nuevas de la isla de Creta, que habían sido fundadas por el apóstol Pablo en su viaje misionero, sino que siempre ha existido problemas. Entonces Pablo le dice a Tito: te dejo en Creta para que corrijas esos problemas. La segunda labor que tenía que hacer era establecer ancianos. Vamos a analizar el término anciano. Cuando usted le hablan de anciano, en nuestra cultura, ¿a qué lo asimilamos? A personas de edad avanzada. El anciano. Pero en el contexto bíblico, cuando habla del término anciano, se está refiriendo a líderes. A líderes. Entonces, Pablo deja a Tito no solamente para que corrigiese los problemas en la isla de las iglesias, sino para que estableciera líderes, como él lo había ordenado. Ahora déjeme leer en otra versión el mismo texto. En la versión Biblia para Todos. Les aconsejo que cuando usted lean la Biblia, leanla en diferentes versiones. Es bueno. Y mire lo que dice la versión Biblia para Todos, el texto que acabamos de leer. Dice Pablo: te dejé en la isla de Creta para que resolviera los problemas pendientes, le dice a Tito, y para que nombrara líderes en las iglesias de cada pueblo. Miren, más comprensible esta versión, con un lenguaje más actual, comprensible para nosotros. Vuelvo y lo leo. Te dejé en la isla de Creta para que resolviera los problemas pendientes y para que nombrara líderes en las iglesias de cada pueblo, tal como yo te dije. Durante varios domingos vamos a estar hablando sobre liderazgo. Liderazgo. De pronto he encontrado que dentro de la iglesia algunos dicen: no me llame líder, llámeme siervo. Entonces, yo soy siervo. ¿Por qué? Porque el contexto líder, término líder, viene de un contexto no bíblico, sino secular. El contexto del cual se desprende el término líder no es un contexto bíblico, sino un contexto secular. Pero tanto en el contexto secular como en el contexto bíblico, cuando habla del término siervo, que Pablo traduce, dice en la Reina Valera del 60, dice anciano, pero en la Biblia para Todos dice el término líder. Vamos a mirar que en estos tiempos escasea el líder, hermano. Hay escasez de líderes. Y de pronto vamos a mirar lo que representa líder. Y luego miramos lo que representa siervo. Primero vamos a mirar desde el contexto secular, desde el contexto natural, lo que representa el término líder. Líder. ¿Qué es un líder? Es una persona que tiene capacidad de influir en un grupo determinado. ¿Qué es un líder? Una persona que tiene capacidad de influir o influenciar a un grupo determinado.
Cuando una persona tiene esa capacidad de influenciar a un grupo determinado, está siendo líder. Y esa persona tiene la habilidad, la capacidad de influenciar, y el líder que es de manera correcta líder es aquel que con su forma y su estilo de vida inspira para que lo sigan. O sea que tiene una armonía entre el mensaje y el mensajero, entre lo que él dice y lo que él vive. No se limita a una retórica, porque algunos dicen, wow, qué líder. Y simplemente nos quedamos contemplando la retórica, su sermón. Pero el verdadero líder es el que tiene esa armonía entre lo que dice y lo que hace. Eso es el líder. Cuando los seguidores o el grupo que está influenciando ven a la persona y no solamente oyen lo que la persona dice, oyen su sermón, sino también analizan la persona en sus acciones y los inspira a seguirlos. O sea que los seguidores los siguen, ¿por qué? Porque son inspirados no solamente por su sermón, sino por su ¿qué? Estilo de vida, por sus acciones. Y por eso digo que en este tiempo usted encuentra que hay crisis de liderazgo, porque hay personas que tienen muy buena retórica, pero muy malas acciones. Y el líder sano, el líder saludable, el líder que es digno de ser seguido e imitado, es aquel que con su retórica, con su mensaje, pero también con sus acciones inspira a otros para que lo sigan. De hecho, déjenme hacer aquí entre comillas decir algo. Nuestro país no necesita políticos, nuestro país necesita líderes. Nuestro país no necesita sermones, necesita líderes que con su estilo de vida y sus acciones proyecten nuestro país hacia un país mejor. Porque es que cuando hablamos de esa armonía entre el sermón y la persona del líder, tenemos que ver que debe haber una armonía entre lo uno y lo otro. Porque es fácil la parte de la retórica, lo difícil es vivir lo que se dice, llevarlo a la acción, para que los seguidores al ver, no solamente al oír, sino al ver la persona, sean inspirados a seguirle. Sean inspirados a seguirle. Y que esas personas puedan ver en ese líder ese modelo a seguir. Ese modelo a seguir. Entonces, de pronto no identificamos y confundimos el término jefe con el término líder. Hay personas que creen que porque es jefe ya es líder. Y muchos jefes quizá no son líderes. Es más, hay algunos que están en una empresa siguiendo a cierta persona porque tienen que seguirlo por razón de ¿qué? De su trabajo. Y lo siguen no porque están siendo inspirados, sino porque dicen, si no lo sigo y no cumplo las órdenes de este, me echan. Entonces están ahí no por inspiración, sino por obligación. ¿Me estoy explicando? Entonces estoy ahí siguiendo las órdenes y estoy dentro de ese equipo siguiendo a ese entre comillas líder, porque si no lo hago, me despiden. Pero no porque me esté inspirando a seguirlo. Entonces, no sabemos diferenciar entre el término líder y el término jefe. El verdadero líder no es el que manda, es el que inspira.
Vuelvo y digo, el verdadero líder no es el que manda, el verdadero líder es el que ¿qué? Inspira. Es el que inspira, no es sencillamente el que manda, porque mandar es fácil. Lo difícil es que inspirar a la persona con nuestros hechos, con nuestras ¿qué? Acciones. Y qué importante es que las personas vean a ese modelo y lo sigan. No por imposición, sino por inspiración. Por inspiración. Les quiero hacer una pregunta. ¿El líder nace o se hace? Vuelvo y pregunto. ¿El líder nace o se hace? ¿Una persona nace con la capacidad de influenciar o en el transcurso de la vida desarrolla habilidades para influenciar a un grupo de personas? ¿Quieres saber la respuesta? Al final de las 4 conferencias sacará la conclusión. Así que el líder es esa persona influyente que guía a las personas, las inspira para que lo sigan. Lo sigan. Es el modelo al cual esas personas siguen. Pero no solamente modela, no solamente inspira con sus palabras y sus acciones. Porque alguien dijo, lo he repetido muchas veces y téngalo muy en cuenta, donde dice, alguien dijo sabiamente, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír lo que dicen que tus palabras. Y es una gran verdad, que el líder habla más con los hechos que con qué, con las palabras. Pero no solamente tiene esa armonía entre su sermón y sus acciones, sino que el verdadero líder es aquel que tiene la capacidad de ver más allá de lo que ven las personas normales. Eso lo llamo un líder visionario. El líder es aquel que es visionario, tiene la capacidad de ver lo que otros no ven, lo que la persona normal no puede ver. Tiene la facultad de ver más allá. Por eso uno de los animales que se utiliza como símbolo en muchas conferencias de liderazgo, ¿cuál es? No me diga que la tortuga. ¿Cuál es el animal? Para representar la visión. ¿Cuál es? El águila. ¿Y sabe por qué? Porque el águila tiene la visión que otro animal normal no tiene. El águila te puede ver una moneda de 50 pesos a 500 metros de distancia. Y por eso el águila representa visión. Y en este tiempo el líder, tanto en lo natural como en lo espiritual, debe ser una persona de visión, que ve más allá de lo que ve la persona natural. Cuando un líder no tiene visión, no es visionario, es un grave fracaso, un gran fracaso. Imagínate que para definir visión voy a usar 2 historias. La primera, imagínate que una marca de calzado muy reconocida en Estados Unidos envió al África a uno de sus vendedores. Una empresa reconocida de calzado de los Estados Unidos envió al África, a unas aldeas en el África, para abrir mercado a uno de sus vendedores. Y cuando llegó al África, este vendedor, tan pronto llegó a las aldeas donde se iba a hacer el estudio de mercadeo para abrir mercado, cabe la redundancia, e implementar tiendas de venta de calzado, inmediatamente llamó a su jefe y le dijo: jefe, ¿para qué me enviaste a este lugar? Y el jefe le preguntó: ¿y por qué? Dijo: porque aquí en esta aldea nadie usa calzado.
todos están ¿qué? Descalzos. ¿A quién le vamos a vender? Porque ellos no utilizan ¿qué? Calzado. No hay clientela para los cuales venderles calzado. Y se regresó. Pero luego la empresa envió a otro vendedor. Y el otro vendedor tan pronto descendió y llegó a la aldea, encontró que lo mismo, que todos estaban ¿qué? Descalzos. Y llamó al jefe y le dijo: jefe, aquí es el lugar donde vamos a vender, porque toda esta gente necesita ¿qué? Zapatos. El mismo suceso es de dos puntos de ¿qué? De vista, del visionario y del no visionario. Otra historia para describir lo que significa visión. De pronto usted la ha escuchado, pero la narro para los nuevos. En Estados Unidos había un hombre que estaba con su hijo empujando una raíz gigante que estaba en el prado de su casa. Una raíz que le estaba haciendo estorbo, le estaba dando mal presentación al prado. Así que ese hombre vio esa raíz que ya llevaba años ahí y un día decidió sacarla de su prado porque le hacía estorbo y daba mala impresión a la entrada de su casa. Empezó con su hijo los dos a rodar la raíz. De repente se asomó el vecino y le dijo: vecino, ¿qué hace? Le dijo: sacando esta raíz que me está estorbando y me está dando mala imagen a la entrada de mi casa. Y el vecino le dijo: ¿me la regala? Por supuesto, porque necesito deshacerme de ella porque me hace estorbo y me da mala presentación a la entrada de mi vivienda. Así que de una vez el vecino con el hijo le ayudó siquiera a entrar a su casa, la raíz, porque querían deshacerse de ella. La entraron a la casa del vecino y se fueron. Meses después, el vecino estaba saliendo y se encontró con el que le había llevado la raíz a la entrada de su casa. Y le preguntó el otro: oye, vecino, ¿qué hiciste con la raíz? Porque yo no miro que la haya dejado a la entrada de su casa. ¿Dónde está la raíz que te regalé? Y el vecino le dijo: ven y mira. Y lo invitó a entrar a su casa. Cuando entró a la casa, inmediatamente le llamó la atención que a la entrada de la casa había un águila gigante con las alas abiertas, elaborada de madera, toda una obra de arte. Y lo que más le impresionó al vecino, sin saberlo, era que el águila era de una sola pieza de madera. O sea, era de una sola pieza. Y se quedó contemplando el águila y le dijo: oye, ¿de dónde sacaste esa águila? Y lo más impresionante, ¿de dónde sacaste esa pieza de madera para que elaboraran un águila tan gigante con esa obra de arte tan preciosa? Y el vecino le dijo: ¿te acuerdas de la raíz que te estaba estorbando? Que te estaba dando mala impresión a la entrada de tu casa, que tú desechaste. Mientras usted miraba una raíz, yo estaba mirando un águila con las alas ¿qué? Abiertas, de una sola pieza. ¿Qué quiero decir con esto? Que visión es la facultad de ver lo que otros ¿qué? No ven. Donde otro no ve, usted puede ver. El líder es aquel que ve más allá de lo que ve el hombre o la mujer que no es líder. Ahora, cuando hablamos de esa facultad de ver, tenemos que mirar en la Biblia hombres que se destacaron en la parte de influenciar y de visión. Podemos mirar un ejemplo de hombre de visión: José. A mí en la Biblia alguien que me impresiona, me inspira en la parte del liderazgo: José. Aparte del Señor, que fuera de serie. Pero José, dice la Biblia que su visión, ¿hasta dónde lo llevó? ¿Hasta dónde lo llevó a José? La visión de él.
¿Hasta dónde llegó José a influenciar con su liderazgo? ¿Hasta dónde llegó? Llegó a ser el segundo en orden jerárquica. ¿En dónde? En Egipto. ¿Y qué era Egipto? El imperio más grande en el mundo en ese tiempo conocido. Y José llegó a ser el segundo en el orden jerárquico. ¿Y saben por qué llegó a ser el segundo? Y si usted hace un estudio de José, José era más líder que Faraón. O sea que Faraón estaba por autoridad, pero José estaba por liderazgo. Tanto que Faraón le dijo al pueblo y a sus siervos: hagan todo lo que él que diga, todo lo que él ordene. Y vemos cómo José en su liderazgo influenció, impactó, y en su visión hizo provisión para el momento de la abundancia, pero también para el momento de ¿qué? De la escasez. Fue un visionario, me imagino. Y hay veces el lenguaje del líder no lo entiende el hombre natural. Pero usted se ha puesto a preguntar, o se ha preguntado mejor, cuando José estaba mandando a construir los graneros y los 7 años de abundancia, que hubo abundancia en Egipto, ¿qué creen que pensarían los del pueblo normal? ¿Para qué graneros? Si tenemos que abundancia. ¿Para qué almacenar si hay que abundancia? De pronto no faltó el que dijera: comamos y disfrutemos y acabemos, que mañana que moriremos. Pero José estaba viendo más allá de lo que veía el pueblo natural. José estaba viendo que después de la abundancia vendría ¿qué? La escasez. Y estaba proveyendo, estaba mandando alistar graneros, preparando y almacenando cosecha. ¿Para qué? Para cuando llegara el momento de la escasez. Un visionario. Y usted me dirá: no, pero es que Dios se lo reveló. Sí, claro, Dios se lo reveló. Pero ¿por qué se lo reveló? Porque José tenía la facultad de ver, ser un visionario. Visionario. En este tiempo se necesita liderazgo. No se necesitan jefes, se necesitan ¿qué? Líderes. Líderes con la capacidad de ver más allá de lo que ven los demás. El líder es el que puede ver por más allá. Tiene la facultad de trascender y de ver. Luego encontramos que no solamente tiene la facultad o es un visionario, sino que también el líder es aquel que sabe tratar a los que están a su cargo como personas, las respeta y las valora. El jefe manda, el líder inspira. El jefe da órdenes y dice: hagan, y el líder dice: hagamos. Repito, el jefe da ¿qué? Órdenes. El líder inspira. El jefe dice: hagan, corran, muevan, lleven, traigan. Y el líder dice: hagamos. Hagamos. Wow, cuando veo este contexto de liderazgo, yo digo: ¿cuánto necesitamos esos líderes en lo natural y en lo ¿qué? Espiritual, en lo cotidiano, en la cultura, en la economía, en el deporte, en la política, en todo lo natural? Pero también cuánto necesitamos de esos hombres y mujeres dentro del seno de la iglesia del Señor. Aquel que no da órdenes, aquel que no dice hagan, sino dice vamos a hacer. Aquel que no ve un número o unos resultados, sino ve personas y los trata, los respeta y los valora como a personas.
no sencillamente como máquinas que producen, no solamente como seres productivos, sino como personas que merecen ser ¿qué? Valoradas, estimadas y bien tratadas. El líder es aquel que tiene la capacidad de tomar la iniciativa, pero también de asumir su responsabilidad. Entonces, cuando algo no sale bien, ¿qué hace el líder? Es el primero en salir y decir, fallé. El líder es aquel que el primero cuando algo no sale bien, el primero en decir, me equivoqué, fallé, de asumir una ¿qué? Responsabilidad. Responsabilidad. Pero no solamente eso, sino que también el líder, el que es líder, aún en el momento de presión, de crisis, de dificultad, sabe tener la calma e inspira seguridad a los que están con él. En otras palabras, el líder no es aquel que se desespera, se desencaja y pierde el control, sino que tiene la capacidad de, a pesar de la crisis, de sostener la calma, de transmitir confianza a los que están con él, de transmitir seguridad, de hacer sentir seguros a los que están a su alrededor, que tiene esa estabilidad emocional para no dejarse desenfocar en el momento de la crisis. No dejarse desenfocar en el momento de la crisis. El líder es aquel que gana respeto por su forma de ser, su forma de tratar y su forma de trabajar. Es aquel que tiene la capacidad de desarrollar, cabe la redundancia, la capacidad de los que están a su alrededor. O sea, ayuda a que los que están a su alrededor trabajen junto a él y con él desarrollen su máxima capacidad. Eso hace el líder. Eso hace el líder. Todo eso desde un contexto natural. Pero yo sé que usted lo puede investigar, pero vamos a verlo desde el contexto bíblico. En la Biblia no aparece el término líder, porque como bien dije, es un término ¿qué? Secular, no es un término bíblico. En la Biblia aparece el término siervo. Siervo. Y el término siervo en la Biblia, su primer enfoque es que es una persona humilde. Si algo se destaca, si algo resalta al siervo en la Biblia, no el término líder no aparece en la Biblia, sino el término siervo. Al menos en la Biblia Reina Valera del 60 aparece en la Biblia para todos, que lo leímos, la versión Biblia para todos, que lo leímos, término líder, contextualizado. Pero cuando habla la Biblia Reina Valera del 60 del término siervo, se refiere a aquella persona que con su humildad inspira a otros. Más que con la influencia, con la humildad. Porque en el contexto bíblico, el líder o el siervo mejor, usando el término bíblico de la Reina Valera del 60, el término siervo, según la Reina Valera del 60, cuando habla del término siervo, habla de el carácter de esa persona. Y lo primero que tenemos que resaltar de esa persona es su humildad. Y por eso tenemos que ver como el máximo ejemplo a seguir en cuanto a humildad al Rey de Reyes y ¿qué? Y Señor de señores. A Jesucristo. Jesucristo que dijo, no he venido para ser servido, sino para ¿qué? Para servir. Algunos, aún dentro del contexto cristiano, dicen, wow, yo quiero ser líder o quiero ser siervo. Y hasta tomamos el término siervo y le ponemos un acento todo
espiritual. Es que yo soy el siervo de Dios, para que suene más espiritual. Y cuando habla del término siervo en la Biblia, quiere decir la capacidad de ser humilde, que va ligado al carácter de la persona, la humildad. Y en eso Jesús, el dueño de todo, absoluto de todo, el rey sobre todo, dijo: yo no he venido para ser ¿qué? Servido, sino para servir. Wow. Y dice: he venido a dar mi vida por el rescate de vosotros. O sea, la máxima expresión de ¿qué? De humildad. Por eso en Filipenses 2:5 dice que Él se humilló hasta que lo sumo. Y en su humillación, dice el autor también, el profeta, dice: no se le hizo justicia. Así que cuando hablamos de aquel que dentro del seno de la iglesia quiere ser líder, según la Reina Valera, Biblia para Todos, o según la Reina Valera del 60, quiere ser siervo o sierva, debe en primer lugar ser ¿qué? Humilde. Debe ser ¿qué? Humilde. Y Pablo le dice a Timoteo: te dejé en Creta para que establezca líderes, para que establezca ¿qué? Siervos dentro de la iglesia. Hombres y mujeres que lideren la iglesia nueva. Hombres y mujeres que sirvan dentro de la iglesia. Allí en la isla de Creta habían congregaciones nuevas, nacientes, y necesitaban de ese liderazgo, necesitaban de esos hombres y mujeres que fueran siervos y dentro de esa iglesia nueva, naciente, dispuestos a cumplir funciones específicas para la edificación y el crecimiento y la madurez de la congregación. He estado orando por unos días y pidiéndole dirección al Señor para formar nuevo liderazgo en la iglesia. La proyección como iglesia local es volver a abrir congregaciones. Y estoy orando por eso. Nuevas congregaciones, multiplicarnos en nuevas congregaciones. Y para eso se requieren obreros. Se requieren, así como la necesidad que había en la isla de Creta, necesitaban ¿qué? Obreros, necesitaban líderes o siervos. De pronto nos detenemos muchas veces y hacemos un debate sobre cuál es el término correcto. Hay gente que dice: no, a mí no me diga líder, dígame siervo. O dígame servidor. La esencia está, más que en el término, está en la persona. En la persona. El término no te define. ¿Te define qué? Tu carácter. ¿Cómo eres? Y por eso cuando hablamos de la necesidad que había en aquella iglesia, aquellas iglesias mejor, en la isla, era de nuevo liderazgo. Y como le digo, he estado orando porque en estos tiempos, y voy a hablar de la iglesia, del seno de la iglesia. Y cuando hablo del seno de la iglesia no me refiero a una congregación específica, me refiero a la iglesia en general. La iglesia tiene crisis en el ministerio. Porque muchas veces por el afán en la iglesia de números, ponemos personas a que sirvan dentro de algunas funciones, dentro de las congregaciones, sin ser idóneas y sin estar preparadas. Y yo creo firmemente que el que va a servir al Señor debe pasar un ¿qué? Proceso. Porque en ese proceso la persona desarrolla carácter. Y más que lo que la persona sepa, el conocimiento es
la esencia del carácter. Porque el buen líder no es sencillamente el que sabe mucho. Porque el liderazgo o el servicio al Señor no lo define el conocimiento, lo define ¿qué? El carácter. Alguien dijo, sabe muchísimo y habla muy bonito, pero vive tan feo. O sea que quien define el líder dentro del seno de la iglesia, lo que debe definirnos es nuestro carácter. Y ahí es donde se patina la iglesia en cuanto al liderazgo. Yo personalmente creo que un hombre o una mujer debe ser procesada para poder servir al Señor. Y en ese proceso no es solamente impartir conocimiento, sino desarrollar carácter. Y durante varios domingos vamos a estar estudiando la carta del apóstol Pablo a Timoteo, porque Pablo le dice, mire Timoteo, te dejo en Creta para que establezca ancianos o líderes en las iglesias, para que empiece a dejar en cada congregación líderes y ancianos. Pero no solamente le da la orden, sino que también usted va a encontrar en el transcurso de las conferencias que vamos a tener los domingos, va a encontrar que Pablo le da unos requisitos. Y esos requisitos van ligados al carácter de cada una de esas personas que él va a delegar. Pablo le dice, mire, los que vas a dejar tienen que cumplir estos y estos requisitos. No vas a poner a cualquiera a ministrar. No vas a poner a cualquiera a dirigir. No vas a poner a cualquiera a predicar. Tiene que reunir unos ¿qué? Requisitos. Y eso lo vamos a estar mirando en el transcurso del desarrollo de estas conferencias. Porque cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de formación, no de impartir conocimiento, sino de formar carácter en las personas, para que puedan ¿qué? Servir con excelencia al Señor. Y no quiero extenderme, quiero finalizar con algo. Dije, hoy solamente la parte introductoria. El apóstol Pablo dice esto. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Escuche bien. El líder o el siervo, como quiera decirle usted, de Dios o la sierva de Dios debe cumplir el requisito como lo cumplió Pablo. Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de ¿quién? De Cristo. ¿Sabe qué está haciendo Pablo? Pablo dice, yo soy un instrumento que llevo las personas a Cristo. ¿Qué debe ser el siervo, el líder, la mujer o el hombre que le sirve al Señor? ¿Qué debe ser? Un ¿qué? Instrumento que a través de su estilo de vida, de su mensaje, de su estilo de vida, lleva a las personas a Cristo. No lleva a las personas a que pongan la mirada en Él, la pongan en ¿quién? En Cristo. Y entiende que Él o ella es solamente un ¿qué? Instrumento. Y reduzco en 3 palabras que explicaré el próximo domingo. Escuche bien. El pilar de la preparación del liderazgo en la iglesia debe estar en primer lugar en el mensajero, segundo lugar en el mensaje y tercero en el ministerio. Y escuche bien, mi amado, usted y yo solamente somos ¿qué? Instrumentos a través de los cuales llevamos las personas ¿a quién? A Cristo. Que las personas, por lo que hacemos, por lo que decimos, por lo que predicamos, llevemos las personas a Cristo. Y que la meta nuestra es llevar las personas a Cristo. Claro que usted con su ejemplo debe inspirarlos a ellos. Yo con mi ejemplo debo inspirar. Pero la meta nuestra no es que nos terminen enfocándose en nosotros, sino ser instrumentos para que ellos sigan ¿a quién? A Cristo.
sigan a Cristo. Y ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado, y el hombre o la mujer debe estar muy sano emocionalmente. Porque usted sabía que el egocentrismo radica en vacíos que hay en la persona. Cuando una persona es egocéntrica es porque hay un ¿qué? Vacío en esa persona. Y cuando esa persona tiene un vacío es porque es que egocéntrico. Y eso está revelando que hay un vacío profundo en la persona. Por eso cuando una persona está sana, puede inspirar, puede guiar, puede ayudar y llevar a otros. Pero tiene que estar sano él para poder ayudar a los demás. Si la persona no está sana, no podrá llevar a otros, no podrá ministrar a otros, no podrá guiar a otros, porque primeramente tiene que estar sano él o ella para ayudar a otros. Necesitamos, como hombres y mujeres de Dios, aprender ese principio. Y Dios quiere levantar un liderazgo sano, un hombre y mujeres que estén ¿qué? Sanos emocionalmente, para poder inspirar a otros, para que sirvan al Señor, al Rey de Reyes y ¿qué? Y Señor de señores. Póngase en pie y vamos a orar. Y usted le va a decir al Señor: ayúdame, yo te quiero servir. Estoy orando al Señor para que Dios levante en este lugar hombres y mujeres que sirvan al Dios de los cielos. Jóvenes que sirvan al Señor. Mujeres que sirvan al Señor. No quiero. Muchas veces se comete el error de sacar de otros lugares, traer. Y hay quienes sacan para traer, para sumar. No, lo mejor que podemos hacer una congregación sana es que ellos mismos forman sus propios líderes. Son aquellas congregaciones donde no se saca, no se saquea a otra congregación, sino que ese mismo seno de la iglesia, de esa congregación, se forman, fluyen, surgen esos siervos y siervas de Dios. Y en esta mañana Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. En esta mañana la voluntad de Dios es usar su vida y usar mi vida. En esta mañana la voluntad de Dios es usarnos. Porque aquí lo importante no es el instrumento. Aquí lo importante es quién toca ese instrumento. Aquí lo importante no es el piano, sino quién toca ese piano. Y así como en los tiempos de Beethoven, lo que hacía importante ese instrumento era quién tocaba ese instrumento. Y quien trascendió en la historia no fue el instrumento, sino quién tocó ese instrumento. Y lo que va a trascender en la historia no va a ser usted, sino quién toca a través de usted. ¿Quién te usa? ¿Quién está usando ese qué? Instrumento. Y en esta mañana creo que está en este lugar el que es especialista en usar instrumentos. Instrumentos que de pronto nadie más se imagina que pueden ser usados. Él los toca y los hace especiales por el toque de Él. Y los hace especiales para gloria y alabanza de su nombre. Por eso ahí donde está, cierre sus ojos. ¿Y por qué no levanta sus manos y le dice a Dios: Señor, quiero ser un instrumento? Más que un líder, más que tener un nombre para ser reconocido, más que el glamour de un líder, quiero ser un instrumento en tus manos, un instrumento para gloria y alabanza de tu nombre. Que si en algo te puede ser útil mi vida, Señor, úsala, Señor, para gloria y alabanza de tu nombre.
ahí mientras está con sus ojos cerrados, la Biblia dice que cuando Dios le habló a Ananías de Saulo, que nadie se imaginaba lo que podría hacer Dios a través de Saulo. El mismo que le está hablando a Tito, el mismo apóstol Pablo que le está hablando a Tito. Dios le habló a Ananías y le dijo a Ananías, ve y ora por él. Y Ananías le dijo, Señor, te estás equivocando. ¿Acaso no has oído quién es Saulo? ¿Cómo persigue y mata a los que creen en ti, Señor? ¿Y sabe qué le dijo Dios a Ananías? Ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de reyes y de gentiles. Ve, porque ¿qué? Instrumento escogido es este. En otras palabras, porque voy a tocar a través de él. Voy a tocar a los reyes, voy a tocar a los de eminencia, voy a tocar a los gentiles a través de él. Voy a tocar 3 continentes a través de él, porque instrumento escogido. Aquí el que vale es el que toca el instrumento. Y usted y yo solamente somos ¿qué? Instrumentos. Y por eso cada vez que me dirijo a él le digo, Señor, yo solamente soy el instrumento. Soy el instrumento. Toca a través de este instrumento. Toca al pecador para que se convierta a través de este instrumento. Toca a la persona que oye tu palabra a través de este instrumento. Toca, Señor, a cada persona a través de este instrumento, porque yo solamente soy el instrumento. Y quien se lleva la gloria, la honra, la alabanza y el reconocimiento es el que toca el instrumento. Tenga sus manitos alzadas. Levántelas al Señor. El mismo que tocó a Pablo, a Saulo, el mismo que usó a Saulo, luego el apóstol Pablo, es el mismo que está en esta mañana, en este lugar. Es el mismo que te está llamando para que seas un instrumento para gloria y alabanza de su nombre. Dile, Señor, aquí estoy. Quiero ser ese instrumento. Señor, no persigo y no estoy detrás de un nombre, de un título, de un reconocimiento. Solamente te quiero agradar, te quiero honrar, te quiero exaltar y te quiero glorificar. Por eso usa mi vida como ese instrumento. Tenga sus manitos levantadas. Dios te va a empezar a usar en el medio donde te mueves. Si eres profesional, los profesionales que están a tu alrededor, Dios te tiene como ese instrumento en medio de esos profesionales. En medio de esos profesionales, Dios te va a usar como ese instrumento. Como ese instrumento. Sobre ti, el Señor va a poner una gracia especial. Que los que te rodean en esa empresa te verán. Pero lo que verán, no te van a ver a ti, van a ver a Cristo obrando a través de tu vida. Van a ver la gracia de Dios. Van a ver el poder de Dios. Van a ver la transformación de Dios. Y van a ver a Dios fluyendo a través de tu vida. Porque eres un instrumento para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor Jesús, hoy levantamos nuestras manos y te pedimos, Señor, que nos uses como instrumentos. Señor, hemos visto por la palabra que tú estás llamando hombres, mujeres, jóvenes y aún niños para gloria de tu nombre. Usa la vida de mi hermano, de mi hermana. Allí donde él está, donde ella está, en esa empresa, úsalo. Señor, úsalo para gloria tuya. Él es el instrumento que vas a usar. Señor, bajo tu gracia, bajo tu presencia, él y ella van a influenciar
a los que le rodean. Señor, van a influenciar a los que están a su alrededor. Señor, y lo que va a hacer que ellos tengan la capacidad de influenciar, Señor, es la presencia tuya que se va a manifestar a través de la vida de cada uno de ellos. Gracias te doy, Señor, por lo que vas a hacer a través de la vida de mis hermanos y de mi propia vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, en estos tiempos donde hay crisis, Señor, de liderazgo, en estos tiempos, Señor, donde hay crisis, Señor, tú vas a levantar un remanente bajo la gracia, bajo la unción, bajo la autoridad de tu palabra, para hacer respuesta para aquellos que tanto, pero tanto están necesitando del toque tuyo, Señor. Usa nuestras vidas. Padre, usa la vida de mi hermano, de mi hermana, donde quiera que él vaya, donde quiera que ella vaya, Señor, sea ese instrumento para gloria y alabanza de tu nombre. Padre, que el estilo de vida que él tiene, que ella tiene, Señor, inspire a otros, que su forma de hablar, que su forma de comportarse, que su forma de reaccionar aún en medio de las crisis, Señor, revelen a Cristo. Que los que están a su alrededor miren la vida de él o de ella y puedan ser inspirados por la forma en que ellos reaccionan, la forma en que ellos viven, aun cuando llegue la crisis. Cuando toca la crisis, puedan ver la paz que hay en ellos, la confianza, la fe que hay en ellos, el carácter que hay en ellos, Padre, para que sean inspirados para llegar a los pies del Maestro, del que hace de nosotros, de cada uno de nosotros, esas nuevas criaturas transformadas, ministradas y llenas de tu santa y gloriosa presencia. Úsale, Señor, para gloria y alabanza de su nombre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. El líder natural, cuando obtiene un resultado, dice: lo logramos. El gerente dice: lo logré. Y el hombre o la mujer de Dios dice: gracias a él lo alcanzamos, lo logramos. Pero gracias a quién? A Dios. Tarea. Esta semana, por favor, me van a leer la carta de Tito. Léanla esta semana. Y el próximo domingo, si el Señor no ha venido por nosotros y me tiene con vida, vamos a seguir hablando sobre el líder de acuerdo a la Biblia. Y vamos a desglosar los requisitos que enmarcan el carácter del líder. Entonces, vamos a través de la carta de Tito, vamos a mirar que Pablo le dijo a Timoteo: te dejo para, perdón, a Tito, le dice Pablo a Tito: te dejo para que establezca líderes, para que establezca ancianos, para que establezca siervos, pero deben reunir estos requisitos. No vas a establecer a cualquiera, no vas a nombrar a cualquiera. Hay unos requisitos que enmarcan la vida de ese ¿qué? Siervo, de ese líder o de ese anciano. Unos requisitos. Y el próximo domingo vamos a desglosar esos requisitos. Pero para eso necesito que me lean, por favor, la carta de Tito. No es muy extensa, es breve durante esta semana. Por eso, cuando el domingo empecemos a mencionarlos y a estudiar cada uno de ellos, usted ya tenga un conocimiento de lo que Pablo le ha dicho a Tito. Bien, esa es la tarea para esta semana. Bien, mis amados, vamos a recibir la ofrenda en esta mañana. Vamos a orar por la ofrenda. Voy a invitar a los sugieres para que nos reciban la ofrenda.
y vamos a orar por la ofrenda. Vamos a orar. Si usted necesita un sobre, levanta la manito y le van a